Bueno, yo parto de la poesía hacia los otros géneros. Es decir, cuando entro en teatro, novela, cuento infantil o ensayo, siento que parto de la poesía. Es decir, la visión que tengo de esos géneros es poética. Trabajo cada línea como si fuera un verso así, que tenga un significado muy especial. Y prevalece la visión que tengo de la vida o del mundo en esos géneros. Entonces los considero extensiones de mí mismo. Casi no distingo entre los géneros. Yo crecí en un país en que la gente espera de uno una posición moral o política, social, todo esto. Y precisamente, lo debo confesar a mí, a veces, Miguel de Unamuno creo que lo dijo, lo estoy citando de memoria, dice, no creo que en los escritores que no saben enojarse. Entonces, yo creo en eso, que hay que a veces saberse enojar. Hay cosas que debe uno enojarse. Y había también este poeta irlandés, William Butler Yeats, decía una cosa muy sincera, así ya cuando estaba ya viejo. Decía que solo le quedaba la lujuria y la cólera. Digo, sí, el enojo. Digo, aparte del sensualismo, de ese tipo de cosas, pero también el deseo y la cólera, era lo que le quedaba. Y pues yo creo que sí creo en la cólera. Yo a veces, mi esposa me dice, oye, ¿por qué te enojas por esto y por lo otro? Pues digo, si no me enojo estoy muerto. Es decir, hay que saber enojarse y sobre todo la injusticia que pasa todos los días, en todos lados, o delante de nosotros, o que luego la vemos a través de los diarios. Pero en fin, yo creo que la gente en México espera que uno participe en los asuntos sociales. A veces es demasiado y también tenemos que tener cuidado nosotros del abrazo de los gobiernos, del abrazo de los políticos. México tiene la costumbre, Octavio Paz escribió un libro que se llama El logro filantrópico, que es los gobiernos como filántropos, y empiezan vemos el caso de Vargas Llosa, digo, no quiero criticar, pero hay una frase de Rainer María Rilke, que yo lo aprendí de joven. Dice, cuando el rebelde es aceptado por la burguesía, se vuelve inofensivo. Y Paul Valéry decía, no hay defensa contra el elogio. Entonces hay muchas prevenciones para eso y sí hay que tener esto porque, por ejemplo, en México, de repente hay los políticos y a uno lo arrastran. Yo mismo fui diplomático, pero siempre mantuve una distancia, que, por ejemplo, yo no fui diplomático de carrera, otros sí lo fueron. Octavio Paz fue diplomático de carrera, que fue un escalafón, pero yo fui renuente a meterme a la carrera diplomática. Bueno, lo que dice que si la sociedad está suficientemente informada, yo diría que está suficientemente desinformada, porque a través de la abundancia de información hay mucha trivia, mucha paja, mucha información falsa, que desorienta. Si usted ve muchos sitios en las Wikipedias y todo, se encuentra que hay muchas cosas inexactas, que es peligroso a veces esa información del Internet, porque no puede verificarla. Hay información veraz, pero hay una enorme cantidad de información falsa o desorientada, y a veces hay muchos voluntarios que suben información casi de manera emocional, sentimental, o como las conversaciones que uno tiene a veces con la gente. Entonces esa cosa espontánea a veces no es veraz, y el criterio viene de hacer una diferencia, pero hay mucha desinformación, muchísima.
no solamente en términos de cultura, sino también en términos de política. Hay los sitios de odio, hay los sitios de fascistas, hay los sitios de propaganda y todo eso, y pues hay que tener cuidado, hasta los sitios del Estado Islámico, que están haciendo llamados a la violencia, al terrorismo. Entonces, pues eso ya depende del criterio, y también pues todos esos sitios de pornografía infantil que también inducen a la agresión a los niños y también a las mujeres, que hay una cantidad de sitios de esos. Entonces es también una abundancia de desinformación y de porquería también. En materia del medio ambiente, creo que por ahí viene el apocalipsis, que en el sentido, estaba leyéndolo otra vez, de esos exégetas del Génesis. Había un hombre que escribió sobre el Génesis, y me di cuenta me gustó mucho su visión del Génesis, porque dijo, si hubo creación del mundo, si hubo Génesis, no fue de un flechazo así inmediato, sino esa creación duró miles de años. Fue una creación lenta que se fue haciendo, pues lo que marcan los libros de ciencia también, que los deshielos, las migraciones, las evoluciones y toda esa cosa, también las evoluciones. Tampoco fue del mono se convirtió en hombre de un día para otro, sino miles de años. Entonces el Génesis tardó miles de años en hacerse, y me gustó mucho porque dice, además eran tradiciones de los sacerdotes que estaban conformando el libro del Génesis y toda esa cosa lentamente. Entonces cuando dice Dios creó, dijo hágase la luz y toda esta cosa, pues el hecho para que se hiciera la luz creo que pues, duró miriadas de años, no millones de años pudo haber sido para que se hiciera la luz en el mundo. Y luego también es lo que yo creo que, por ejemplo, que el apocalipsis, también en mi teoría, no va a ser también un cataplum y se acaba todo, sino va a ser una muerte lenta, va a ser prolongada, va a ser una desaparición de ecosistemas, cambios climáticos, se va helando la tierra, va habiendo todas esas desaparición de especies, pero va a ser gradual, no de un pum. Sí, entonces, como decía este poeta Eliot, un largo estallido, no de un bang, sino de un largo estallido. Al contrario de lo que dicen algunos científicos, que fue un bang, ¿no? Yo creo que va a ser muy prolongado. Y eso sí, por el cambio climático sí me preocupa. Precisamente vi en los diarios que no solo Trump, sino los rusos, los países escandinavos, todos, Canadá, todo está en la codicia de explotar el Ártico. Y eso es un desastre global. Sí, a mí más que las relaciones entre la CIA y la KGB y todos los americanos y los rusos, que todos son lo mismo, finalmente, los servicios secretos son los mismos, a mí me preocupa más la política de Trump sobre el cambio climático y la explotación del Ártico. En México mismo ahorita están explotando debajo del Golfo de México, pero ya explotación submarina de petróleo. Pero eso no es solo Trump, Estados Unidos, es Canadá, es Australia, es Alemania, es China, todos están en eso. Yo creo que por la codicia vamos todos al desastre. Y es lo que me preocupa de Trump, pero me preocupa de Putin, me preocupa de Justin Trudeau en Canadá, de los escandinavos, de todos, por la codicia de la explotación de los recursos naturales pueden llevar al cambio climático más aceleradamente. Mire, hay unos poemas así de referencia histórica, pues tiene el Cántico de las Criaturas de San Francisco de Asís, que casi visto desde ahora es un poema ecológico, es la hermandad con la naturaleza. Y hay un poema aún en español de Rubén Darío que yo ya he declamado en mi escuela, que se llama Los motivos del lobo.
y era un poema que les encantaba declamar a las maestras y a los muchachos, porque el lobo se vuelve feroz, porque es maltratado, es perseguido, entonces un lobo que era pacífico lo convierten en una fiera. Entonces ahí hay referencias de la naturaleza. Yo había oído, por ejemplo, que bromas como esta, los mejores poemas sobre la primavera en lengua inglesa se han escrito en Italia o en España, porque en Inglaterra casi no hay primavera. Entonces vas a escribir un poema de John Keats, Shelley y otros poetas van a escribir un poema sobre la naturaleza, pues casi sobre la primavera, pues lo escriben en Italia o en España o en lugares donde hay primavera. Pero en México, pues sí, en los poemas, muchos de los poemas prehispánicos tenían referencias a las flores, nuestras vidas son como las flores y todo este tipo de cosas. Hay muchas referencias hacia la relación entre ser humano y naturaleza, por lo efímero, por el esplendor de las estaciones y luego también aún la dureza de las estaciones. Cuando vienen, por ejemplo, los países nórdicos, vienen los inviernos duros y hay una poesía de los inviernos también que está vinculada a la vida, los sentimientos del hombre con la naturaleza, con el estado del tiempo.